Bien. Bueno, buenas tardes. Con el fin, digamos, de no enrollarme, porque una de las cosas que tiendo a encontrarme cuando me enfrento con un ensayo que me encanta, como es el caso de este libro de Lola, es ampliar al máximo, digamos, mis elucubraciones y mis pensamientos. He traído escrito las ideas que creo que son importantes para encuadrar este libro. ¿Sufren los artistas y los creadores? ¿Son los creadores inevitablemente narcisistas, en esencia por su ansia de reconocimiento? ¿Cómo podemos entender esta idea de Mallarmé, de quien realiza el acto de la escritura se suprime, desaparece? El psicoanálisis, que es digamos, el marco en el cual se encuadra este ensayo, constituye una herramienta de análisis que, además de quienes se deciden por su aplicación clínica, sirve a los críticos de arte y literarios para aproximarse a una obra, especialmente a la escritura, pues el lenguaje es el vehículo utilizado para expresarse, abordándolo como una materia opaca. Bien, una materia opaca, es que no es lo mismo estar así que bien. O bien como algo que hay que leer entre líneas, en cuanto a los sentidos, sensaciones e imaginarios no manifiestos que en aquel se encuentran. Nos permiten a su vez desvelar el lenguaje particular de la obra de arte, sus diversos significados explícitos y otros implícitos vinculados al psiquismo de un sujeto creador. Probablemente, y esto quizás no resulte extraño, muchos de los artistas y escritores se sientan distantes respecto a los discursos de quienes intentan desentrañar los aspectos psicosociales más recónditos que puedan explicar el carácter y la singularidad que adoptan sus obras, o bien que no consideren preciso que nadie les retrate o les diagnostique, y esto lo pongo entre comillas, aquellos elementos que configuran su particular personalidad creativa. Pero no debemos olvidar algo que nos enseña no solo el psicoanálisis, sino también la práctica clínica y también las neurociencias, a saber, que antes de que cada uno de nosotros pretendamos controlar el lenguaje que utilizamos para expresarnos, ya sea hablado, ya sea escrito, ya sea figurado como arte plástica, es el propio lenguaje el que nos controla, ya que no tenemos la potencialidad de gobernar en su totalidad el amplio conjunto de sentidos que comprende. Igualmente, partimos de la creencia muy ligada también a nuestro intento de asegurar nuestra identidad, de que sabemos lo suficiente de nosotros mismos, cuando en la cruda y desnuda realidad de nuestras vidas reprimimos una cantidad inmensa y variopinta de sentimientos, de impulsos, que afloran sin remedio en los momentos más imprevisibles de nuestra conducta. Y justo ahí, en esos espacios inéditos de nuestro imaginario, es donde emerge el inconsciente al hablar o ser hablado, a través de nuestras palabras, de nuestros actos y gestos, a través del lenguaje, como lapsus, como sueños, como escritura, como una obra de arte o como un delirio. ¿En qué medida el psicoanálisis nos explica que la escritura o la pintura pone orden al caos de nuestra vida? La obra que hoy presentamos, La espina en la carne, psicoanálisis y creatividad, de Lola López Mondéjar, es consecuencia de un trabajo intenso, amplio y continuado, de acuerdo a una triple faceta que cumple nuestra amiga e invitada esta noche gracias a la Concejalía de Cultura en este ciclo de Leer, Pensar e Imaginar. Lola siempre ha adoptado una postura crítica, rigurosa y a la vez heterodoxa en su estudio y en la práctica de la disciplina psicoanalítica. Y en ella encontramos a una profesional reconocida en el ámbito del psicoanálisis como práctica y como docente en cursos y también como articulista. Es además didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid. Y paralelamente, que es otra faceta importante de ella, es docente en cursos y seminarios y en talleres de escritura, en seminarios de arteterapia y en talleres de escritura. A lo que se une una serie de novelas publicadas y libros de relatos que nunca han cesado de impregnar nuestra mente y nuestra piel de una colorida gama de sentimientos y pasiones, a veces certeras, aparentemente contradictorias y profundamente humanas. Esta triple característica de sus facultades determina sin duda este libro que estamos presentando hoy. Ella no solo expresa con su discurso y en sus artículos ese deseo de escuchar al otro
que Jacques Lacan ya pregonaba de quien se considera, o quien debería de considerarse, psicoanalista en relación con sus pacientes, sino que además nos demuestra con esta obra, La espina en la carne, que escucha en su singularidad a cada autor, ya sea para apropiarse de sus aportaciones teóricas o sus reflexiones, en pro de debatirlas o bien de apoyarlas y sustentarlas en sus mismos argumentos, ya sea para desentrañar dicha singularidad en los escritores y las escritoras que estudia y lee apasionadamente. Como nos expresa Lola según el psicoanálisis, la obra de un autor compone una, entre comillas, cito textualmente, piel de palabras, de sonidos, de imágenes plásticas que cumple la función de restaurar el narcisismo dañado del sujeto. Ahora en el debate con ella profundizaremos en estos temas. Y la obra, pues, construye una especie de sucedáneo de superficie corporal que aminora el miedo a la fragmentación del yo ante toda angustia. La idea esencial de este libro reside en este bello planteamiento, bello y complejo a la vez. La identidad, tal y como la siente el creador, es el mar de un archipiélago de contornos imprecisos, cuyas islas serían distintas identificaciones. Pero la función autor, que es el concepto clave que atraviesa, digamos, el análisis de todos los capítulos de esta obra, es lo que daría nombre a ese archipiélago, capturando los fragmentos de un yo disperso e inestable. Esta función autor actúa como una identidad de elección, un nombre propio que se construye en lo público y posee además un componente simbólico, obviamente, la obra del autor, e imaginario, el rol social del autor, que actúa como una operación reparadora restituyendo el narcisismo herido. Hay otros conceptos vinculados con la función de autor que Lola explica y expone inteligentemente y de una manera también profusa, el caso de la suplencia, la obra como síntoma, o, por ejemplo, esa vivencia que tienen muchísimos autores de sentirse, autores y artistas, no solamente como creadores de una obra, sino que son a su vez creados y criaturas de los personajes y las obras que ellos crean, ¿no? Añadiendo a ello la capacidad de resiliencia, otro de los términos fundamentales en la psicología, y el efecto de acompañante psíquico o la neogénesis o la capacidad de regeneración. Y nos muestra además cómo todo ello facilita, además para cada autor, enfrentarse a algo terrorífico, que es el vacío creativo. Lo que nos demuestra la idea de función autor es que el origen de la creación reside en la vulnerabilidad de los propios autores. Tengo que confesarles, y esto Lola ya me conoce de tiempo y sabe que es inevitable que pueda surgir alguna cosa de esta cuando leo alguno de sus libros, tengo que confesarles que mientras que he ido sumergiéndome en el texto de esta interesante, compleja e ilustrativa obra de Lola, he tenido varias imágenes y sensaciones asociadas de forma casi constante en su lectura. Conociendo su labor en torno a la arteterapia y sus talleres de escritura, me la imaginaba transmitiendo pausadamente, apasionadamente a sus alumnos las sucesivas ideas que se trazan en este libro. Y frente a esta idea imaginaria, y yo creo que real, me venía a la cabeza el triple impacto que sentí al visitar el teatro de Epidauro en Grecia. El primer impacto es la obra arquitectónica de un teatro inmenso, perfectamente equilibrado en sus formas. El segundo, la especial naturaleza de su acústica, que para los amantes, lo que nos demostraba fundamentalmente es que al hablar desde un punto central de la escena, estuviésemos sentados en cualquier punto o parte del teatro, podíamos oír perfectamente cómo alguien expresa con su voz una frase, a pesar de las enormes dimensiones que tiene. Y el tercer impacto es el hecho singular, no menos importante que los anteriores, de que este teatro en Epidauro formaba parte del santuario de Asclepio, el dios de la medicina, que cumplía la función de un centro de salud al que acudían desde toda Grecia y en el que, junto con la atención médica mediante la alimentación y el ejercicio físico, las obras teatrales constituían un elemento fundamental para el fomento y recuperación de la salud integral de la persona. Todo ello enmarcado en un lugar, en una época y en una cultura
donde los autores de tragedias no la finalizaban del todo, con un cierre claro y concreto, para incitar a los espectadores que posteriormente, en sus reflexiones personales, considerasen las respuestas más adecuadas a cada historia, a cada drama, a cada conflicto narrado, para estimular intencionadamente el necesario compromiso de convivencia con los demás. En este teatro se representó la obra de Aristófanes Las ranas en el año 405 a.C., y en cuyos diálogos con Eurípides se le interpela ¿por qué razón debe ser admirado un poeta? Y a lo cual contesta, porque por su habilidad y persuasión hace mejores a los ciudadanos. Esto me entroncaba casualmente en una noticia reciente, hace 7 o 8 días. Ha salido una investigación aplicada en psicología en la Universidad de Roma III que nos demuestra que la lectura nos hace más felices y nos ayuda a afrontar mejor la existencia. Y entre sus conclusiones dice, cito textualmente, nutrir el espíritu puede ser tan importante como alimentar el cuerpo. Está bien que en la época en la que estemos se apliquen investigaciones en el ámbito de psicología científicas que vienen a corroborar algo que habían resuelto ya los griegos en el siglo IV a.C. Bien, está ahí. En cierta forma también esto se relaciona, o por lo menos yo lo relaciono, con un estudio de hace unos años en la Universidad de Liverpool, en el que se concluía que leer poesía trae más beneficios que los libros de autoayuda, mostrando que la capacidad cerebral se dispara cuando el lector encuentra palabras inusuales o frases con una estructura semántica compleja, pero no reacciona cuando ese mismo contenido se expresa con fórmulas de uso diario, de uso vulgar. Bien, si todo esto sucede, y es, digamos, de las ideas que me iban viniendo a lo largo de esta lectura, con los destinatarios potenciales de una obra, ¿cómo lo siente y cómo lo vive el autor en su gestación? De esto habla Lola en su obra, en este libro. Y entre otros muchos aspectos de lo que acontece en el interior del autor, Lola nos muestra que, cito textualmente, el creador está fragmentado en identificaciones muy lábiles y busca su identidad en el proceso mismo de crear, en el constante desplazamiento de los lugares donde se ubica el sujeto, abandonando sucesivamente lo creado para avanzar en el proceso mismo, invistiendo en una nueva producción imaginaria. En esta seria y rigurosa aventura analítica que aborda Lola, a la hora de desbrozar los elementos que caracterizan la función autor de escritoras a quienes ella admira, en este caso analiza de forma específica a Clarice Lispector y a Joan Rhys, más allá de ubicarse en una posición distante, supuestamente objetiva, ante el reto de analizar la obra de un autor, Lola reivindica como psicoanalista la identificación con una obra, con sus protagonistas y situaciones, como el proceso a partir del cual se inicia cualquier acercamiento cognitivo, identificación que implica simpatía, antipatía, contraidentificación. Bajo esta premisa, también pensaba, otra de más ideas, lo siento Lola, en una escena de la emocionante novela de Lola, Mi amor desgraciado. Emocionante, cruda, directa, que nos llena la carne, sin duda. Y pensaba concretamente en aquella escena cuando la otra protagonista, esa otra mujer sin nombre, quien viene escuchando de forma asombrosa y pausada el relato de Hélène, la homicida, y en su búsqueda de un territorio distinto que le permita encontrarse con su identidad y su autonomía, queda impactada al ver en el museo la hermosa y descarnada pintura Medea Furiosa del pintor Eugène Delacroix, donde representa a esta personaje de la mitología griega, Medea, quien debido a la traición y el abandono de Jasón decide tomarse la revancha matando a sus 2 hijos. Esta escena, a mi modesto entender, creo que posee tanto un carácter fundante de la historia narrada en esta novela como un síntoma precioso de la toma de conciencia o el posicionamiento de esta mujer frente a las opciones de identidad que se le ofrecen, frente a una variedad de vicisitudes vitales que pueden forzar a alguien a cometer una tremenda atrocidad.
y ante la cual este personaje, uno de tantos de los que Lola ha ido trabajando en sus novelas, despliega una nueva mirada interior. En una tragedia que probablemente no esté tampoco tan cerrada como lo estaban las tragedias griegas. Bueno, yo ya he hablado bastante y, aparte de escucharla a ella, vale la pena también que nosotros hablemos, aunque solo sea tal y como Lola expresa en el último capítulo del libro titulado La escritura calva, por el hecho de que hablar es jugar al escondite. Vamos a ver, antes de empezar quiero hacer un ejercicio de transparencia y deciros que tanto Gabriel como yo estamos aquí de forma absolutamente gratuita y que esto justifica mi presencia aquí, puesto que sabéis que el organizador me conoce bastante, incluso diría en el sentido bíblico. Parece ser. Entonces, bueno, que sepáis que eso me justifico un poco. Estoy aquí porque esto es completamente gratis. Y de otra manera no estaría. Bueno, hace muchísimo tiempo que el misterio de la creatividad atraviesa el mundo occidental. Desde Aristóteles hasta nuestros días hay una pregunta constante y es ¿por qué necesitamos crear? ¿Qué le pasa a los seres humanos desde las cuevas que se enfrentan a una pared y con sangre o dibujan, representan el mundo? ¿Qué necesidad tenemos de representar el mundo? Primero se decía que eran las musas, ¿no? Las musas que venían y arrebataban al poeta, ¿no? y lo conectaban con los dioses y de esa manera creaban. Pero llegó Freud, llegó el psicoanálisis y dijo lo siguiente, dijo, el inconsciente es el nombre de la musa. Es decir, que aquello que los griegos situaban en el exterior como arrebatados por la pasión, ¿no? del dios, Freud lo sitúa dentro de nosotros mismos, lo sitúa dentro del escritor. Entonces, él llamaba a los poetas, porque poetas y escritores eran sinónimos en la época en que Freud escribía. Entonces, el inconsciente es el nombre de la musa. Desde luego yo me sitúo ahí. Creo que toda producción artística es un producto del inconsciente. Y es un producto también del consciente. Del consciente no me ocupo en este libro. Yo creo que puede ser algo que dé en otra ocasión que aborde el tema. En principio, todos los seres humanos somos creativos. En realidad nacemos, todos los niños son creativos, pero es la educación, es la socialización la que hace que mutilemos como si fuésemos un bonsái y con unas tijeritas de podar le vamos cortando a los niños la creatividad. Y los vamos dejando homogéneos, iguales, unos a otros. Y esto es triste, esto es muy triste, porque los queremos homogéneos como piezas de una rueda grande en la que todos estamos inmersos. Pero eso que nos pasa a todos perdemos creatividad con la socialización, pero hay algunas personas que la mantienen. Esas son las que a mí me interesaban. ¿Por qué algunos se empeñan en seguir inventando? Resisten las tijeras de podar, de la socialización, a riesgo de ser los más extravagantes. Sabéis que ha sido así a lo largo de la historia, ahora menos porque ahora nos vestimos todos en Zara y en Pull&Bear, pero antes los artistas eran casi los más extravagantes, ¿no? A riesgo de ser los más extravagantes se atrevían a seguir creando. Desde el punto de vista fenomenológico, los artistas o los creadores, vamos a llamarle así, para consensuar cualquiera que sea el soporte en el que crean, pintura, música, literatura o cocina, o cualquiera de las artes, de las grandes artes y de las pequeñas artes. Desde el punto de vista fenomenológico hay un consenso que no es rebatido por nadie, y es que es la personalidad de las personas creativas es muy contradictoria. Es decir, tienen periodos de extrema actividad, junto a otros de una pasividad que raya en lo depresivo. Tienen periodos de apatía, por tanto, con una euforia enorme, ¿no? No son bipolares, aunque la bipolaridad es una de las enfermedades mentales que más abunda en los artistas, ser bipolar, es decir, la alternancia en los estados de humor y demás, pero son agua y fuego. Es decir,
contienen contradicciones. Eso que los estudiosos que estudian estadísticamente, digamos, a matemáticos, arquitectos, creadores en general, dicen, a mí me importaba mucho explicarlo desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay dentro del creador que hace que tenga esa experiencia, ¿no?, de alternar esos periodos de estar tirado con otros de estar eufórico? Y empecé a investigarlo en el otro libro que antes se refería Patricio y Gabriel, que es el factor Munchausen. Y a partir de las distintas teorías psicoanalíticas y de una aportación propia que le llamé factor Munchausen, hice una teoría de la creatividad que os voy a exponer súper brevemente porque quiero llegar a la otra, que es la del libro este que nos ocupa, y además resumirla mucho para que nos sirva para discutir, que es lo que me importa. Pues el factor Munchausen me apoyaba en un psicoanalista que se llama André Green y que tiene una teoría que se llama el complejo de la madre muerta. El complejo de la madre muerta es muy fácil de entender, porque lo voy a decir sin palabras psicoanalíticas. André Green dice, un niño nace y es amado por la madre o por la persona de cuidado, muy amado. La madre pone en él su deseo, sus expectativas, ¿no?, durante un tiempo. Pero llega un momento en el que de manera brusca y repentina esa madre muere para el niño. La muerte de la madre para el niño no quiere decir que la madre muera físicamente, sino que toda esa energía que ha puesto en el niño la va a retirar. Y la puede retirar por muchísimas causas. Entre ellas, por ejemplo, porque nazca otro niño y esté enfermo. Un hermanito que requiera mucho cuidado. Por un duelo que tenga la madre, porque muera su propio padre, su propia madre, por una enfermedad familiar larga que requiera su atención y tenga que retirarla del pequeño niño, de su hijo. El niño, dentro de él, va a quedar una marca que es la desaparición de la madre. Y esa marca se va a quedar como un vacío. Decía André Green, un núcleo frío. La palabra frío está muy, muy asociada en casi todos los autores. Bueno, Virginia Woolf en sus diarios la usa muchísimo, igual que la palabra agua, las dos, que yo me sirvo de ellas para trabajar los conceptos que quiero traer hoy aquí. Bueno, el niño lo experimenta como un núcleo frío. Ese núcleo frío, esa pérdida de la mirada de la madre, lo que va a hacer en el psiquismo del niño, en el interior del niño, es un trauma, va a producir un trauma. Un trauma que va a tener como consecuencia la pérdida de sentido, porque él no tiene recursos para explicar qué ha pasado, no tiene, a veces ni tiene lenguaje, es muy chiquito, muy, muy pequeño. Y si tiene lenguaje no sabe explicar qué ha pasado. La pérdida de sentido y la pérdida de reconocimiento. Esas dos cuestiones, perder el sentido y perder el reconocimiento del otro, generan mucha angustia y generan lo que llamamos un trauma. Lo que yo decía es que el factor Munchausen era una X y era que de repente en ese complejo que estoy describiendo, el niño encuentra en el futuro la posibilidad de repararse, tirando para arriba de sus propios cabellos, como el marón de Munchausen. No sé si habéis visto la película, ¿verdad?, de Gillian, que tira, no tiene gravedad, y entonces tira hacia arriba de sus propios cabellos. Yo decía, ¿por qué tira hacia arriba de sus propios cabellos? Y se salva de morir ahogado. Él cae con su caballo al mar. Y cuando se está hundiendo, de repente hace así, se coge de la coleta y sube. Entonces, la mano ahí es fundamental, porque la mano que tira de la coleta hace como si existiera gravedad, como si existiera un punto de apoyo. Es decir, hablaríamos ahí de un proceso que es el proceso de disociación, que quiero explicaros muy sencillitamente para que me ayudéis luego también a pensar, porque a mí me ayuda mucho que comentemos esto. El niño tira de él hacia arriba y se salva, y es el futuro creador. La salida creativa es una forma de, por una parte, recuperar el sentido, porque la obra, cuando creamos una obra, estamos intentando darle sentido, como decía Ada Salas, una poeta, como dice Santalmayar, la herida nos precede, intentamos darle sentido a esa herida, a ese vacío, y también muchas veces
una recuperación del reconocimiento perdido, ¿verdad? Recuperamos reconocimiento porque vamos constituyendo el nombre de autor. Hasta ahí era lo que escribí en aquel libro. Y después de muchos años yo seguía pensando y valiéndome sobre todo de testimonios de escritores, de escritoras, de diarios, de cartas, de entrevistas en los que viven, entrevistas en los medios, buenas entrevistas que se hacen en los medios, e iba extrayendo cómo explicaban ellos sus procesos creativos, buscando confirmar esa intuición que yo tenía como escritora y como psicoanalista de cómo eran los procesos creativos. Y de ahí seguí trabajando una espina en la carne. Una espina en la carne es una frase del Evangelio de Mateo. De Mateo. Sí, y dice, Dios me dio una espina en la carne. Es una frase que toma Kierkegaard también, que estuvo siempre muy atormentado, y a mí me servía mucho para hablar de ese dolor, de ese trauma que está dentro en la carne del Creador. La cuestión era, está bien, es un trauma y se supone que la salida creativa repara el trauma, pero al mismo tiempo que repara, expone al autor a que con la obra, claro, evidentemente, lo expone a que vuelva a retraumatizarse, porque allí donde buscas con tu obra sentido y reconocimiento, puedes encontrar menosprecio y falta de reconocimiento. Porque la ausencia de reconocimiento es el menosprecio. Cuando alguien dice, me ha menospreciado, ¿qué quiere decir? No me ha reconocido, no me reconoce como igual, me menosprecia. Entonces, cuando tú expones la obra, es algo paradójico, porque tú estás buscando encontrar y llenar ese vacío y esa herida, y lo que te puedes encontrar es que la herida se vuelva a abrir. Y por eso los artistas plásticos, creo, le llaman exposición, porque se exponen desnudos al otro. Todos nos exponemos desnudos a que vuelva a reproducirse la herida. Entonces, si eso es así, es decir, si existe una amenaza, si crear comporta una amenaza, ¿por qué lo hacemos? Y entonces digo, bueno, es evidente que porque tenemos beneficios de crear. Es una amenaza, pero algo ganamos también creando. Y entonces me puse a trabajar sobre los beneficios de esa creatividad. Gabriel los ha citado que, ahora que uno de ellos, Clarice Lispector, decía que la escritura era una maldición que salva. Y me importa mucho esa frase porque es justo la paradoja de que es una maldición, porque dice Petrarca, dice, aquel que puede decir cómo arde, solo vive una pequeña pasión. Es decir, los escritores, los creadores en general, vivimos menos, digamos, espontáneamente, de una forma inocentemente la vida, porque tenemos la mano disociada que nos sirve para apoyarnos y rescatarnos de ese vacío. Entonces, esa disociación, que es una especie de doblamiento de la conciencia sobre nosotros mismos, de autoobservación, nos observamos, nos sirve para dar sentido, pero también nos impide vivir la vida nuda, la vida desnuda, ¿no? Emborracharnos y emborracharnos de verdad, porque estamos emborrachándonos y pensando, voy a escribir esto, se lo voy a meter a un personaje y estoy analizándolo un poco para simplificar, pero es así, también es así. Entonces, decía, bueno, esto es, por una parte, el dolor, hay una exposición, pero por otra parte, ¿qué comporta la creatividad? ¿A qué nos ayuda la creatividad? Por un lado, todo trauma humano, el trauma es un acontecimiento que por su carácter repentino, brusco, irrumpe en nuestra vida y nos desborda. Los recursos que teníamos para seguir viviendo se quedan pequeños y no sabemos qué hacer. Y entonces nos paraliza la angustia. Cualquier trauma se resuelve en la vida de los seres, todos los seres humanos tenemos traumas. Se resuelve de tres formas. Por una parte, la elaboración del trauma, una muerte, la muerte de una persona querida. Hay un dolor, pero ese dolor se elabora y se integra en nuestra vida y continuamos viviendo.
Por otro lado, con síntomas. Cuando no conseguimos elaborar ese dolor, hacemos síntomas. Nos entran mareos, nos da agorafobia, no queremos salir de casa, porque no. Empezamos a ponernos, a neurotizarnos o a hacer síntomas de salud mental o de enfermedad mental. Y otra solución es esa salida creativa, esta que yo intento describir. ¿Por qué? ¿Por qué es otra solución? Porque uno de los efectos del trauma básico es la disociación de la que os hablo. Hay una película, para que todos tengamos imágenes, yo creo que a veces con las imágenes funcionamos muchísimo mejor, os ayuda mucho a pensar en cosas nuevas que para mí son muy conocidas, pero a lo mejor para algunos de vosotros no. Hay una película que se llama Precious, no sé si la habéis visto, que es de una niña muy obesa, negra, que es, ¿verdad?, que es abusada sexualmente por su padre y por su madre. Precious, en una escena brillante del director que ha tenido la habilidad de mostrarla así, cuando el padre está abusando de ella, el director no nos pone la escena, nos sugiere la escena de la violación, pero lo que nosotros vemos es una escena brillante donde Precious imagina que está cantando, vestida con un vestido, ¿os acordáis?, con un micro así como yo, pero ella toda expansiva, está cantando en un escenario. Es decir, ¿qué está haciendo esa chica? Se está disociando. Por cierto, es un mecanismo que usan muchísimo las prostitutas. Muchísimo. Donan el cuerpo y se disocian. La disociación es un mecanismo que tiene utilidad, evolutivamente tiene mucha utilidad. Lo aprendimos de los animales, es muy primitivo y ahora el psicoanálisis lo ha rescatado como un mecanismo útil. Antes tenía muy mala prensa, pensaban que estaba asociado a la esquizofrenia y a enfermedades muy graves, pero ahora nos damos cuenta que sin disociación apenas podríamos vivir, y más en el mundo contemporáneo, que nos exige tareas distintas y tenemos que estar disociados. Soy profesora aquí soy mamá, aquí soy no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso es útil, son disociaciones funcionales. Precious se disocia. El trauma lo que hace es que produce ese efecto de disociación. Es decir, la disociación multiplica el yo. Si el yo, es mentira que el yo sea uno. Somos muchos, decía Walt Whitman, soy mucho, contengo multitudes. El yo es una ficción reguladora, es una ficción legal. Tenemos que nombrarnos para ser, pero nuestra experiencia más íntima de nosotros mismos es múltiple. Esa experiencia múltiple que tenemos todos, en el creador que ha sido dañado por la herida, por la espina en la carne, se multiplica, es mucho más acusada, más aguda. Y la experiencia que tiene de él es más tiempo de dispersión y fragmentación que de unidad. ¿Me seguís? Es decir, él experimenta más las contradicciones, la multiplicidad de su yo interno, la ambivalencia afectiva, un montón de tormentos emocionales más que la unidad es que no sé qué decirlo. Por ejemplo, es de una barbaridad, del director de banco, ¿no? Que parece que fuera todo de una pieza. ¿No os parece que los directores de banco son de una pieza? No sé si hay algún director de banco, pero los directores de banco, hay ciertos, los comerciales, no sé cómo deciros, determinadas profesiones que fuerzan la unidad del yo, porque los curas. ¿Por qué la fuerzan? Porque esperamos de ellos esa coherencia interna, y entonces tienen que desoír su multiplicidad para aparecer ante nosotros como uno, como el uno. Bueno, pues eso que casi todos tenemos que hacer en la vida, porque si no nos volveríamos bastante locos, porque soportar la fragmentación genera mucha angustia, las personas creativas no les gusta. No les gusta. Es lo que decía, lo que Gabriel ha traído de la imagen que yo pongo del archipiélago. La personalidad, el sujeto, la subjetividad del creador, le gusta experimentar la multiplicidad. En lugar de sentirse cómodo en la identificación, como el director de banco, le gusta y no está cómodo con ninguna identificación. Cuando capturan una imagen de él, y lo dicen muchísimas, por ejemplo, Anaïs Nin, no estoy cómoda en ninguna, soy muchas Anaín, en ninguna me siento a gusto. Donde realmente la subjetividad del creador está cómoda es en la errancia, es en el océano, en ese mar que une
los fragmentos. Pero claro, en ese estar cómodo ahí lo sujeta a unos niveles de angustia muy grandes, importantes niveles de ansiedad. Y entonces la salida creativa es el beneficio que tiene, le comporta una unidad simbólica, una piel de palabras, otra genealogía. Si el creador viene de una historia familiar de dolor, por ejemplo, cuando se hace un nombre de autor, la función autor le provee de un nombre que le ahorra esa genealogía y a partir de ahí lo van a presentar como influido por Kafka, Proust, por los poetas Rilke, ¿no? Va a modificar hasta su propio árbol genealógico. Eso es un beneficio de la función autor. Por otro lado, otro beneficio que se ha referido antes muy brevemente Gabriel es el acompañante psíquico. El acompañante psíquico es muy importante porque cuando se produce el trauma, el núcleo frío es un núcleo de experiencia de la soledad que Freud llamó con un nombre Holfenstein o algo así, pero que se traduce como desamparo. Los seres humanos, a pesar de que nos quieran hacer creer lo contrario, el máximo miedo que tenemos es el miedo al abandono. Nosotros somos seres muy vulnerables. Lo que pasa es que el capitalismo, el neocapitalismo nos quiere hacer como que somos muy fuertes, que nos podemos sobrar a nosotros mismos, que nos cosemos solo en las heridas y que no necesitamos el lazo social, que no nos necesitamos unos a otros. Solo consumir. Solo necesitamos objetos. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. La mentira en la que vivimos ahora todos inmersos. Nosotros somos seres vulnerables. Muy vulnerables y tememos mucho que nos abandonen. Eso que es el temor de la mayor parte de las personas que a lo mejor nunca han sido abandonadas, en las personas que fueron abandonadas, como el niño que os he dicho, ¿verdad? Ese niño que os he dicho, ese terror es enorme. ¿Qué hace entonces para abandonar ese terror? Se sirve de la disociación para establecer dentro de él un hermano gemelo, vamos a llamarlo así, un hermano gemelo. Y al niño desvalido, al niño que fue abandonado, el primer niño, ¿os acordáis que dije que fue un niño que la mamá quiso mucho? Mucho, que le dio mucho narcisismo, decimos nosotros, que lo invistió mucho, que lo quiso, que lo amó, que lo esperó de él muchas cosas, es decir, que lo hizo fuerte. Ese niño primero se va a ocupar del niño desvalido. ¿Me entendéis? Se va a ocupar de él y va a ayudarle a salir de ese abismo en el que está el niño desvalido inmerso. Entonces va a ser de acompañante psíquico. La creación, la producción, que es una dinámica entre esos dos niños, el niño desvalido solo no podría escribir. No se atrevería a exponerse de nuevo al trauma. Pero el otro niño sí. Le dice, venga, vamos, estoy diciendo niño, pero para que lo entendáis, pero no son niños ni son partes definidas del psiquismo, no, hablo así funcionalmente. El otro le dice, venga, sí, adelante, vamos, que te van a hacer críticas malísimas, como yo que tengo mucho miedo ahora, da igual, adelante, adelante, y lo coge del pelo y tira de él, y lo salva, y lo sube adelante, y eso es otro beneficio de la creatividad. Bueno, pues esos son, porque ya es hora de que empecemos a hablar. Y bien la frase de Anaís, por si queréis. Ah, sí, dice Anaís. Ya había seleccionado alguien. ¿Verdad? Dice, yo soy todas las mujeres de mis novelas, pero además soy otra mujer que no aparece en ellas. Fijaros, ella se sirve de las identificaciones para construir personajes, pero además tiene conciencia de que ella no se resume en ninguna de esos personajes. Lo dice lo mismo Jan Ries. Jan Ries dice lo mismo, dice, no, y Pessoa también. Pessoa hizo 90 y tantos heterónimos. Él dividió como si cada una de sus personalidades les diera un nombre, les inventó una historia, hizo un montón de... Pero además él era algo más que la suma de sus heterónimos. Esa es la función creativa, esa es la función autor. La función autor es ese proceso dinámico que sirve para diseñar, para construir
de una manera ininterrumpida, porque lo que más teme, como decía Gabriel, el creador, es el vacío de la falta de productividad, de la creatividad, y crear una piel de palabras, un universo simbólico que recupera, de alguna manera, hay una pequeña unidad, sin llegar a ser el rol que usamos en la vida cotidiana, le da una cierta entidad, un acompañante psíquico y una recuperación de reconocimiento y de sentido a través de la propia obra. Al final, como en el discurso de Saramago, que lo cito ahí, que es precioso, del Nobel, decía Saramago, decía, mis abuelos, mis padres me han hecho a mí, pero mis personajes también me han hecho a mí, y soy también mis personajes. Al final, uno no sabe bien quién es, porque está distribuido y disperso en toda esta producción que le sirve para salir de esa herida que precede, ¿no? Que nos precede y a la cual pues no queremos volver de alguna manera. Y ya está. De todo eso hablo, pero mucho más, más despacio. Muchas gracias.